y se calcula con esa fórmula simple. ¿Preguntas sobre presiones, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Consultas? Bueno, sigamos, digamos. Entonces, ya vimos ya el inciso A de la presión atmosférica. Inciso B, presión hidrostática. Ahora vamos a ver qué es presión manométrica. Fíjense, ¿qué es la presión manométrica? ¿Ya? Dice que la presión manométrica es el exceso de presión más allá de la presión atmosférica. La presión en el punto P, entonces, también se llama presión manométrica, porque solo estamos tomando en cuenta la presión debido a la altura del líquido, ¿ya? Entonces, la presión hidrostática, en este caso, también se conoce como presión manométrica, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente estamos tomando en cuenta la presión del agua, porque si sumaríamos esto de aquí, ¿esto qué presión era? Del aire. ¿Cómo se llama esta presión, jóvenes? ¿Qué es el aire? Jóvenes, ¿cómo se llama esta La presión? presión de la atmósfera. Eso. Fíjese, la atmósfera igual está, como se dice, aplastando al agua. Si yo analizo aquí, está aplastando el agua, pero aquí yo no le he sumado la presión atmosférica, ¿no? Por lo tanto, por eso es presión hidrostática o presión manométrica, ¿ya? Ahora, ya vamos a ver qué es la presión absoluta, fíjense. La presión absoluta es con relación al vacío, ¿no? Entonces, la presión absoluta es igual a la presión de la atmósfera más la presión manométrica o hidrostática. Si le preguntan, por ejemplo, calcular la presión absoluta a la profundidad H en el punto P, tendrían que usar esta fórmula, fíjense, que la presión absoluta es la presión de la atmósfera más la presión hidrostática, ¿no? La presión hidrostática se calcula con esta fórmula que ven aquí, ¿no? Peso específico por altura o densidad gravedad por altura. Entonces, eso se llama presión absoluta, ¿ya? Entonces, ¿cuántas presiones vimos, jóvenes? ¿Cuántos tipos de presiones vimos? Jóvenes, ¿cuántas clases de presiones vimos hasta el momento? 4. No sé si tienen alguna duda sobre esas 4 presiones. La presión atmosférica es la presión del aire que ejerce sobre cualquier objeto de la Tierra, ¿no es cierto? La presión hidrostática es la presión que solamente ejerce el agua, ¿no es cierto? Ya, y obviamente eso también se llama presión manométrica, ¿no? Y la presión absoluta, que es la presión obviamente hidrostática más la presión de la atmósfera, ¿no? Se llama absoluta, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes, sobre estas 4 presiones que vimos? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, sigamos entonces con los diferentes tipos de presiones, ¿ya? Aquí dice ejemplo, fíjense, ¿se acuerdan de este ejemplo? La presión de una rueda de un automóvil era entre 30 y 35 psi o libras sobre pulgada al cuadrado. Dice indicar qué tipo de presión es y inciso B, calcular el valor de la presión absoluta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de las 4 presiones será la presión que hay en las ruedas del auto debido a la carga de aire, ¿no? Comprimido? ¿Qué dicen? A ver. ¿Será que es presión ¿será que es presión atmosférica? No, ¿no es cierto? ¿Cuál de las 4 presiones entonces es esta presión que tiene la rueda del automóvil? ¿Cuál de las 4? ¿A cuál de las 4 les corresponde? ¿Qué dicen, jóvenes? Hola, jóvenes. ¿Cuál de las 4 presiones es, jóvenes? Sería presión manométrica. ¿Qué dicen? ¿Presión absoluta? Sí. Presión absoluta. Ya. ¿Y el resto qué dice que qué presión creen que es esta de aquí? Jóvenes. Fíjense, es presión manométrica, porque solamente estamos tomando la presión del aire, no estamos tomando en cuenta la presión
¿no es cierto?, la presión de la atmósfera. La atmósfera está presionando, obviamente, en todas las direcciones a la llanta, ¿no es cierto? ¿Sí, no? ¿Ya? Y el neumático, obviamente, internamente tiene una presión en sentido contrario, ¿no? Hacia afuera, ¿no? O sea, que está contrarrestando a la presión atmosférica, ¿no? Hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces, es presión manométrica, ¿no? Y todos los equipos de presión, los equipos de presión miden la presión manométrica, ¿ya? ¿Ya? Todos miden la presión manométrica, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el inciso B dice calcular la presión absoluta. ¿Cómo era la presión absoluta, si se acuerdan, como fórmula? ¿Qué era igual a la presión absoluta como fórmula, jóvenes? La presión absoluta, ¿qué era igual? Es igual a la presión. A la presión hidrostática. Ya, a la presión, en este caso manométrica, más la presión atmosférica, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Simplemente tengo que sumarle la presión atmosférica, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Y eso era la formulita. O al revés, si quieren, ¿no? Al revés estaba, creo, ¿no? Al revés era la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión atmosférica era, ¿cuánto era? Era 1, dijeron, ¿no? 1,03 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, era así, ¿no? ¿No? Entonces tengo que sumarle ahí la presión manométrica, simplemente sumarle el 35 libras fuerza sobre pulgada al cuadrado, era, ¿no? Eso tengo que convertir, ¿no es cierto? Tengo que convertir a kilogramos sobre centímetro al cuadrado. ¿Y cómo se hace la conversión? A ver, ¿se acuerdan? Ya hicimos inclusive ¿no? Entonces aquí colocamos una pulgada. Una pulgada al cuadrado, ¿cuántos centímetros tenía, jóvenes? Tenía 2,54 centímetros al cuadrado, ¿sí o no? Entonces ya tengo ya de pulgada, ahora de libras. ¿Cuál es la relación entre libras y kilogramos, jóvenes? ¿Cuánto tiene una libra respecto al kilogramo? Hola, hola. Jóvenes, ¿cuánto es de libras a kilogramos? ¿Se acuerdan? La tablita, fíjense, ¿no? ¿Cuánto tiene una libra o un kilogramo? Una libra. A ver, díctame, tenía 0. 456. Muy bien, 456, así es, ¿no? Kilogramos. Entonces ya tengo la presión en, ¿cuánto me sale eso? Entonces la presión atmosférica es 1,03 kilogramos fuerza por el centímetro al cuadrado, más, ¿cuánto me da el valor de la presión manométrica? ¿Cuánto me sale este valor de 35? 35 por 0,456 dividido entre 2,54 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? 18. ¿Cuánto me sale, jóvenes? La presión manométrica de 35 libras sobre pulgada en kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto sale? 6.3. Ya, muy bien. Más 6,3 sería este, ¿no?
o el total es 6,3 ya. No, solo lo de arriba. Kilogramos, fuerza. ¿Cuánto sale entonces la presión atmosférica? 7,9. Ya. Es 7,3, Inge. 7,3. Ya, 7,3 ya. Es entonces la presión absoluta ya, ¿no? Esa es la presión absoluta ya, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes, entonces sobre presión absoluta? ¿Alguna consulta, jóvenes? Sobre este ejercicio. ¿Puedo borrar la pizarra todavía, jóvenes? Hola, jóvenes, ¿puedo borrar esto todavía? Sí. Muy bien. Sigamos entonces, ya sabemos que es la presión absoluta. Sigamos. Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos a ver el principio fundamental de la hidrostática. ¿Ya? Fíjense, dice que este principio se utiliza para calcular la presión manométrica en un líquido a una profundidad H2 si previamente se conoce la presión a una profundidad H1. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo quiero calcular en esta gráfica, tengo un objeto a la profundidad 1 con H1 y luego quiero calcular la presión a la profundidad 2 que tiene una distancia de H2, ¿ya? La diferencia de alturas entre el punto 1 y el punto 2 es H. ¿Y cómo calculo H? H2 menos H1, ¿no? Haciendo la resta, ¿ya? Entonces, la presión en los puntos 1 y 2, si se recuerdan cómo se calcula la presión en el punto 1 es peso específico del líquido por la profundidad H1. ¿Y cómo será en el punto 2? ¿Quién me puede decir en el punto 2 cuánto será? Peso específico del líquido por H2, ¿no es cierto? Por profundidad 2, ¿ya? Entonces, a la profundidad 1 es peso específico por H1, profundidad 1, y en el punto 2 es peso específico por profundidad 2. Restando 2 de 1 voy a tener lo siguiente, fíjense. La presión 2 menos la presión 1 va a ser igual al peso específico por la altura 2 menos peso específico por H1. Entonces aquí como tengo esto en común, esto que estoy marcando de verde, puedo factorizar y voy a tener que presión 2 menos presión 1 va a ser igual al peso específico. Factorizando va a quedar dentro del paréntesis H2 menos H1, ¿no? Y obviamente la presión 2 va a ser igual a la presión 1 más el peso específico por H2 menos H1, que es igual a H. Fíjense que es H. H es la diferencia de alturas entre el punto 2 y el punto 1, ¿no es cierto? Entonces, este es el principio fundamental de la hidrostática que se utiliza para calcular la presión a una profundidad 2 si previamente conozco la presión a una profundidad P1, ¿no? También se puede calcular con cualquiera de estas dos fórmulas, fíjense, pero simplemente estamos dando una nueva alternativa de calcular la presión 2. ¿Preguntas, jóvenes, sobre la presión 2? Esa es la formulita para calcular entonces la presión número 2, ¿ya? Peso específico por H, donde H es
la diferencia de alturas entre el punto 1 y el punto 2, ¿no es cierto? H está arriba en la gráfica, es igual a H2 menos H1. Esto se llama principio fundamental de la hidrostática. ¿Alguna consulta, jóvenes, sobre este principio? Bueno, eso es todo en cuanto a presión hidrostática. Ahora vamos a ver ejercicios, ¿ya? Ejercicios de presión hidrostática. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí está el primer ejemplo, fíjense, dice. Ya estoy en el océano. Tengo agua, donde la densidad del agua es un gramo, perdón, sobre centímetro cúbico, y me pide calcular la presión a 5 metros de profundidad y a 100 metros de profundidad, ¿no? Entonces me pide cuánto es la presión a 5 metros y cuánto es la presión a 100 metros. Voy a empezar con la presión 1, que es a la profundidad de 5 metros. ¿Cómo se calcula la presión a 5 metros de profundidad? ¿Qué ecuación aplico? ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Cuál ecuación aplicaría? ¿Jóvenes? Para calcular la presión a 5 metros de profundidad, ¿qué utilizo? La hidrostática. Muy bien, la presión hidrostática, ¿no? Y para ello necesito el peso específico, ¿no? Lo que dijo su compañera es la presión hidrostática, ¿no es cierto? La presión en la profundidad 1 es igual al peso específico, en este caso del agua, multiplicado por H1. Esa es la presión hidrostática. Pero el peso específico tiene que estar en kilogramos sobre metro cúbico y no en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, ¿cómo convierto 1 gramo sobre centímetro al cúbico a kilogramos sobre metro cúbico? Fíjense, 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, eso ya lo saben, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces aquí se eliminan los gramos. Ahora, ¿cómo hago para convertir de centímetros cúbicos a metros cúbicos? ¿Cuál es la relación entre metro y centímetro? ¿Cuál es la relación, jóvenes? 1 metro cúbico tiene 100 centímetros al cubo, entonces los centímetros cúbicos se van a eliminar, ¿no? Y va a quedar, fíjense, en 1 por 100 al cubo dividido entre 1000. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale el peso específico, jóvenes? Uno por 100 al cubo dividido entre 1000. ¿Cuánto será? ¿Cuánto da, jóvenes? Mil. Muy bien, 1000. Entonces, el peso específico es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ya? Entonces ya tengo el peso específico. Ahora ya calculo la presión en el punto 1. La presión es peso específico del líquido por la profundidad H1. El peso específico dijeron que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la profundidad es 5. ¿Cuánto sale si no necesitan calculadora para esto, no, jóvenes? ¿Cuánto sale? $5,000 kilogramos metro cúbico. Eso. 5000 kilogramos de fuerza por cada metro cuadrado. Así es, de área. ¿No? En centímetros, ¿cuánto será? En centímetros. Recuerden que 1 metro es igual a 100 centímetros al cuadrado. Tienen que multiplicar eso, ¿no? Por 1 metro cuadrado equivale a 100
centímetros al cuadrado. ¿Cuánto será? A ver. 100 al cuadrado es 10.000. 5.000 entre 10.000 es 0,5. 0,5 kilogramos fuerza en cada centímetro cuadrado de superficie, ¿no? 5.000 kilogramos sobre metro cuadrado o 0,5 kilogramos fuerza sobre cada centímetro. Esa es la presión a 5 metros. ¿Cómo puedo determinar la presión a 100 metros de profundidad? Jóvenes, ¿cómo sería la presión a 100 metros de profundidad? Simple, ¿no? Reemplazo, ¿no es cierto? Cuenta el H1 que tendría que colocar H2, ¿sí o no? En vez de H1 coloco H2 y listo. Pero voy a hacer con la fórmula que hicimos hace un instante que se llama principio fundamental de la hidrostática, ¿no? Entonces, con la fórmula del principio fundamental de la hidrostática, dice la presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 1 más el peso específico por H. ¿Qué era H si se recuerdan, jóvenes? ¿Qué era H? A ver. ¿Qué era H, jóvenes? Altura. ¿Qué era la altura? ¿Cuál altura, pero? La diferencia de las dos alturas. Es la altura entre el punto 1 y el punto 2, ¿no? ¿Qué altura hay del punto 1 al punto 2? Eso es. Entonces, reemplazando, fíjense en lo mismo, la altura va a ser igual H2 menos H1. ¿Y cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? H2 menos H1. Un minuto, por favor. ¿Cuánto sale entonces la diferencia de altura, jóvenes? H2 menos H1. 95 metros. Muy bien, 95. Entonces, simplemente reemplazo, fíjense, ¿no? La presión 2 es igual a la presión 1, es 5.000 kilogramos sobre metro cuadrado, más el peso específico que es 1.000 kilogramos sobre metro cúbico y la diferencia de altura 95. ¿Cuánto sale esto? Fíjense. Tampoco necesitan calculadora, ¿no? 1.000 por 95 es 95.000. Más 5.000, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? 100.000. 100.000. Eso es kilogramos sobre metro cuadrado. Ahora, si queremos convertirlo a kilogramos sobre centímetro, lo multiplicamos, ¿no? Lo mismo que está allá arriba, ¿no? 1 metro cuadrado que tiene 100 centímetros al cuadrado y eso le va a dar
Hay que dividir entre 10.000, ¿no? 100 al cuadrado es 10.000 y 10.000 son 5 ceros. ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Qué valor me da? 10. Muy bien, 10, ¿no? 10. Entonces la presión a 100 metros del agua es 10 kilogramos fuerza por cada centímetro cuadrado, ¿ya? 10. Entonces, a 100 metros de profundidad, cada centímetro, digamos, si ustedes están aquí en el agua, están en esta distancia, ¿no es cierto? Cada centímetro de su cuerpo recibiría la presión de 10 kilogramos en cada centímetro de su cuerpo. Ya es difícil soportar esa presión del agua, ¿no es cierto? Porque es muy elevado, 10. Imagínense, 10 kilos en cada centímetro es mucho. No sé si alguien se sumergió al agua así a una gran profundidad y sintió la presión que ejerce el agua sobre su cuerpo. ¿Alguna vez alguien se metió al agua, jóvenes? Hola, hola. ¿A gran profundidad? Jóvenes. Sí. ¿A qué profundidad ingresó, señorita? 8 metros. ¿Ya? ¿Y sentía la presión del agua a esa profundidad o no? Sí, se siente. Muy bien, no se siente. 8, que no es mucho por decir, ¿no? 8. A 5 son 0,5. A 8 casi era 1 kilogramo. O sea, cada centímetro de su cuerpo era como si le pusieran 1 kilo, ¿no? 1 kilo en cada centímetro de su cuerpo. Entonces, a 100 metros se siente. ¿Preguntas, jóvenes, sobre la presión hidrostática? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver ahora los vasos comunicantes. ¿Qué son los vasos comunicantes? Bien, se conoce como vasos comunicantes a un conjunto de recipientes que están comunicados entre sí, como se muestra en la figura. Aquí tengo 2 vasos que están siendo comunicados, ¿no es cierto?, por esto de aquí. Esa es la comunicación entre los 2 vasos, ¿no es cierto? Y fíjense qué pasa cuando yo lleno un líquido, miren. Cuando yo lleno un líquido, voy a empezar aquí. ¿Será que se va a llenar hasta aquí y recién va a ir al otro vaso o cómo se va llenando el líquido? ¿Qué opinan cuando yo echo líquido aquí en este vaso que está marcado? ¿Cómo va a ser, jóvenes? Va a ir subiendo, depende del nivel que está en el otro lado. Fíjense entonces, miren qué va a pasar cuando lleno líquido, miren. Fíjense, miren cómo va subiendo el nivel. ¿Cómo fue subiendo el nivel, jóvenes? Igual que al otro lado. Ya, fíjense entonces cómo va subiendo. El líquido va subiendo, como se dice, va subiendo igual, fíjense, ¿no es cierto? Sube a un mismo nivel, ¿me explico? ¿No? Eso se llama vaso comunicante. Vean cómo el líquido sube o baja al mismo nivel, ¿no? Puede subir o bajar al mismo nivel, fíjense, los dos, ¿no? Ese es el principio que se llama de los vasos comunicantes, ¿ya? Entonces, cuando yo lleno agua a cualquiera de estos 3, van a subir los 3 al mismo nivel, ¿ya? Van a subir al mismo nivel los 3 recipientes, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice el principio fundamental de la hidrostática?
que la presión en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3 es el mismo. ¿Por qué? Porque están a la misma profundidad. ¿Ya? Están a la misma profundidad cuando yo tengo así varios recipientes. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se usa este vaso comunicante? Fíjense, va a haber una aplicación de eso de aquí. A ver. ¿Qué aplicación estamos dando aquí? Fíjense, jóvenes. ¿Cuál es esta aplicación, jóvenes? ¿Saben o no? Una manguera de nivel. Están sacando nivel para un suelo. Eso. Fíjense, debido a que el agua sube al mismo nivel como se ve en esta gráfica de aquí, entonces si yo echo agua, va a subir al mismo nivel y yo voy a poder saber, como se dice, en un piso, el nivel exacto, ¿no es cierto? ¿Quiénes utilizan este procedimiento para sacar niveles? ¿Quién? ¿Dónde? Los albañiles en la construcción para sacar Muy el nivel bien. del piso. Ya, ellos utilizan este principio fundamental que son de los vasos comunicantes, ¿cierto? ¿No? Para, por ejemplo, si quieren hacer el piso de su cuarto y quieren que sea planito, planito, ¿no es cierto? Entonces usan este método, ¿no? Este método que es los vasos comunicantes, ¿cierto? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, pregunta tipo examen, fíjense. Aquí hay una pregunta tipo examen, fíjense. Dice, ¿qué dice la pregunta? Jóvenes. Jóvenes. ¿Qué dice la ¿Cuál taza pregunta? se llena primero? Eso, ¿cuál taza se llena primero? Eso es el pregunta tipo examen. Vamos a verlo aquí en más grande, que está muy pequeño, y vamos a ver qué tan preparados están para el examen en cuanto a razonamiento, se llama esto, ¿ya? Aquí está más grande, fíjense bien. Y aquí está el ejemplo que dice, ¿cuál taza se va a llenar primero? Ahí está. ¿Cómo es, jóvenes? ¿Cuál taza se va a llenar primero? A ver, ¿quién me puede decir? La 4. ¿La taza 9? 4. La taza número 4. La 9. La número 5. La 9. La 9 porque la 4 está tapada. A la Todas 9 están igual. tapadas. La número 5 es la única que se va a llenar porque no tiene nada que lo detenga. ¿Verdad? Sí, la 5. Muy Las bien. 5 y las 7. Ah, Muy no, las bien. 5. Al final, ¿las 5 y las 7 o no? La La 9 5 y la no. 5. Solo las 5. Solo la 5 se va a llenar. La 9 sería primero La porque 9 está el que va a tapada la igual. 5 está más arriba. La 9 primero. Está tapada La la 9 5, y solo la 5 se fíjense. llena, arquitecto. ¿Cuál? La 5, la 5. La 5. La Cinco. 9. La La 5 se va a 5. llenar. La 5, la 5. La 9 está tapada. nueve. Está Cinco. A tapada. ver, preguntas. Las La Los, 9. los El que resto está tapado. respondieron que se llena primero la taza 5. ¿Por qué no se llena primero la taza 9? Porque está Porque tapada. Está tapada. Porque está al tapada final al puede final. ver que está tapada, ingeniero. En su final para Todas que... están tapadas menos las 5. Miren, esto, ¿no? Está tapado, ¿no? Esto está tapado también, ¿no? Este está tapado. Bueno, es la número 5. ¿Ya? Entonces, bueno, la pregunta tipo examen va a ser similar, por si acaso, jóvenes, ¿ya? Pero más complicadito, ¿no? Pregunta, jóvenes, entonces, esto entonces es el principio, ¿cómo se llama? De vasos Disculpa, arquitecto, ¿eso comunicantes. va a preguntar solamente el examen o también hay que resolverlo en ejercicio? No, es una pregunta de examen, así como perro, conejo, ¿cómo es? Ah, ya. Perro, Gracias. conejo, ¿y qué más era? Gato. Gato. Similares, ¿no? Así, pero más complicadito, así, ¿no? Es de Ya, razonamiento. gracias. Es una aplicación de lo que estamos viendo aquí. Es una aplicación de vasos comunicantes, eso, por si acaso, ¿ya? A ver, vamos a buscar uno aquí más complicadito. A ver, vamos a ver otro más complicado, a ver, bien. Ya, aquí, por ejemplo, algo así por decir, a ver, vamos a ver su razonamiento.
¿Ven mi pantalla, no, jóvenes? Sí, Inge. Ahí vamos a ver si es imagen eso o qué es. Bueno, aquí creo que como imagen nomás. A ver, aquí, antes que acabe, ¿cuál se va a llenar primero, jóvenes? Hola, hola. La F. ¿Por qué la F? Uy, es que aquí sale con la respuesta. Bueno, algo así va a ser el examen, jóvenes, ¿ya? ¿Por qué la F se va a llenar primero? Es la que está más abajo. La H está igual abajo, ¿ya? No, es Pero porque sigue no está todo. comunicada. Está tapada la H. Y la E igual podría llenarse, ¿ya? No, porque está tapado No la D. tiene, no No tiene puede salida llegar la ahí. E. Ya, bueno, algo así entonces va a ser la pregunta tipo examen, ¿ya? Del subtítulo de vasos comunicantes, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre vasos comunicantes? No, Inge. Ya, entonces fíjense, al final se llenan todos, pero el que llenó primero, ¿cuál era? F. La F. El F, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Ya. Puede que les pregunte a ver cuál vaso se llena tercero, ¿no? Ahí tienen que ya analizar de otra forma, ¿no? O segundo, por decir, ¿no? ¿Ya? Jóvenes. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes, sobre vasos comunicantes? Bueno, vamos a otro subtítulo que se llama El principio de Pascal. ¿Ya? Fíjense, el principio de Pascal dice que se aplica, si se aplica una presión a un líquido, la presión se transfiere en todas las direcciones sin disminuir su valor. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí en esta figura, si yo aplico una fuerza sobre este pistón, ¿qué va a pasar a ver si aplico fuerza sobre este pistón de aquí? ¿Qué va a pasar con el agua que está aquí, jóvenes? Va a reventar Va a reventar. ¿Por qué revienta aquí? por la presión. ¿Por qué revienta aquí si la fuerza lo estoy aplicando aquí arriba? Por la presión que está ejerciendo hacia abajo. Eso, o sea, dice aquí lo que dice. ¿Qué dice el principio de Pascal? Bien, la presión se transfiere. O sea, esa fuerza que yo estoy aplicando aquí, esa fuerza se va a transferir, ¿no es cierto? Por aquí, por aquí, por aquí. O sea, se está transfiriendo la presión que yo estoy aplicando arriba, se transfiere y por eso es que empieza a salir agua por donde se ve la figura, ¿no? O sea, aplico fuerza aquí y se revienta. ¿Por qué? Porque la fuerza de arriba se está transfiriendo al líquido y esa presión del líquido hace que se revienten las paredes de este recipiente. Eso es el principio de Pascal, fíjense. Debido a la fuerza hay una presión PO y esa presión es la que aparece en las paredes. Y el que no resista esta presión, o sea, la pared que no resista esa presión porque está débil, va a empezar a escapar agua por ese punto. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de cómo se aplica eso. Miren, yo tengo un globo. ¿Y qué pasa si al globo yo, obviamente que está con agua, lo sigo inflando y va a empezar a salir agua por todas partes, ¿no? Eso es por el principio de Pascal, que dice que la presión se transfiere al líquido y va en todas las direcciones. ¿Sí? ¿Preguntas sobre el principio de Pascal, jóvenes? ¿Preguntas sobre el principio de Pascal? No, ingeniero.
Bueno, jóvenes, eso entonces se llama el principio de Pascal, ¿ya? Y fíjense, la principal aplicación del principio de Pascal se conoce como la prensa hidráulica, ¿ya? La prensa hidráulica es una aplicación del principio de Pascal. ¿Y qué dice? Fíjense, ¿qué es la prensa hidráulica? Es una máquina simple que sirve para multiplicar el valor de una fuerza, ¿no es cierto? Y es la aplicación principal del principio de Pascal. ¿Cómo es una prensa hidráulica? Fíjense, esta es una prensa hidráulica. Miren, a ver, ¿quién me puede decir si alguna vez han visto esto de aquí y para qué sirve? A ver. Jóvenes, ¿para qué sirve esto? Esta prensa hidráulica. ¿Con qué otro nombre se conoce? Levantar. Eso, ¿qué otro nombre? ¿Qué nombre común Como recibe la grúa, prensa? como grúa igual utilizan esto de ahí. Muy Creo, bien. ¿o no? Ya, ¿qué otro concepto de uso diario conocen la aplicación de la prensa hidráulica? De los que tienen auto, a ver. Los gatos hidráulicos. Eso, el gato hidráulico es una aplicación del principio de Pascal. Entonces, yo por decir aquí aplico una fuerza, no sé, digamos, ¿no? De 10 kilogramos. Y aquí aparece una fuerza de 500 kilogramos. Y eso es lo que puede levantar el auto con poca fuerza, ¿no? Ese es el principio de Pascal. Ya, entonces aquí una aplicación que se llama la prensa hidráulica, ¿no es cierto? Y fíjense, es algo así más o menos, la prensa hidráulica. Y fíjense, miren, con poco esfuerzo, dice, con poco esfuerzo, miren, yo puedo levantar un gran peso, ¿no es cierto? Como se ve aquí en la figura, fíjense, ¿no es cierto? Esa es la idea del principio de la prensa hidráulica, que es el principio de Pascal. Enseguida vamos a ver la parte ya matemática de cómo funciona. Primero quiero que sepan qué es la prensa hidráulica. Como decían, tiene muchas aplicaciones, ¿no es cierto? La aplicación más común es el gato hidráulico. El gato hidráulico es conocido como la prensa hidráulica que aplica el principio de Pascal, pero también va así para subir, ¿no es cierto?, autos completos o, no sé si han visto, por ejemplo, las grúas, ¿no es cierto? Las grúas utilizan este principio el principio de Pascal. ¿Qué otras aplicaciones más han visto de la prensa hidráulica, jóvenes, aparte de las grúas? ¿O conocen, digamos? ¿Jóvenes? Las grúas esas que ocupan en la construcción, ¿cómo se llaman esas grúas largas, las grandes? ¿Pluma? Sí, eso. Ya. Bueno, ya sabemos entonces dónde se utiliza el principio de Pascal. Ahora vamos a la parte matemática. Ya. Fíjense, miren, aquí está la prensa hidráulica, ¿no es cierto? Aquí está la prensa hidráulica y donde estoy aplicando la fuerza es en este punto de aquí. Aquí en esta parte de aquí, esta de aquí, fíjense, ¿no es cierto? Esa es la prensa hidráulica, ¿no? Entonces, fíjense, en área 1 esta área, se llama área del embudo mayor o émbolo menor. El área 2 es esta de aquí. Aquí está el área 2, el área mayor. F1 es la fuerza aplicada en el émbolo menor. F2, área aplicada en el émbolo mayor. E1 es el recorrido del émbolo, recorre, digamos, aquí 20 centímetros, y E2, recorrido del émbolo mayor, solamente recorre 2 centímetros. ¿Por qué aquí recorrió 20 y aquí subió 2? ¿Quién me puede decir por qué es? ¿Jóvenes? Porque está aplicando una fuerza y la fuerza de 20 tiene que ser mayor, como te estaba diciendo, para que sea esta presión hidráulica. Ya, ese es uno. Lo otro es porque recorrió 20 centímetros, pero este es muy delgado. Vamos a suponer que estos 20 centímetros son 5 litros y aquí los 5 litros solamente me representa 2 centímetros porque es mucho mayor el área, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, fíjense, B es el volumen desalojado por la fuerza F1, ¿no? La presión del líquido al aplicar la fuerza, ¿no es cierto? Tiene un solo valor, porque dijimos que la presión se transfiere en todas las paredes, ¿se acuerdan? ¿No? Y eso es lo que está haciendo al aplicar la fuerza. Mira, aplico la fuerza y aquí viene la presión. Debido a esa fuerza, ¿no es cierto? Viene aquí, continúa aquí, ¿no es cierto? Y fíjense hasta dónde llega. Llega al otro lado, ¿no es cierto? La presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, ¿no? O sea, son iguales, dijimos eso, ¿no es cierto?
Entonces, la presión en el punto 1 es fuerza, que aplico fuerza 1 sobre área 1, ¿no? Y la presión en el punto 2 es lo... Inge, su audio lo apagó. Perdón, como las presiones son iguales, la presión en el émbolo 1 es fuerza 1 sobre área 1, la presión en el émbolo 2, P0 es igual a F2 sobre área 2, voy a tener igualando que F1 sobre área 1 es igual a F2 sobre área 2. Y aquí, obviamente, esto es la ecuación de la prensa hidráulica. F1 sobre área 1 es igual a F2 sobre área 2. Como el área 2 es mucho mayor que el área 1, por lo tanto, la fuerza 2 resultante de aplicar la fuerza 1 va a ser mucho mayor que la fuerza 1. ¿Sí o no? Ya, entonces, eso es lo que se conoce como la prensa hidráulica. Esta es la fórmula principal de la prensa hidráulica, que viene a ser esto de aquí. ¿Preguntas, jóvenes, sobre la prensa hidráulica? Esta es la fórmula principal, ¿ya? Sigamos entonces, fíjense aquí dice, un ejemplo, por ejemplo, al aplicar una prensa hidráulica, si la fuerza F1 es 70 kilogramos, se puede producir una fuerza F2 en el émbolo mayor de 2000 kilogramos y puede levantar un auto, fíjense en cómo se ve en la figura, ¿no es cierto? Fíjense en esta figura de aquí, miren, en este émbolo, si lo aplico 70 kilogramos, ¿no es cierto? Puedo levantar un auto de 2000 kilogramos debido a ese principio el principio de Pascal. Es una aplicación, ¿no es cierto? Que como con poca fuerza yo puedo levantar. No sé si alguien ha sentido la sensación de utilizar un gato hidráulico. ¿Alguien usó un gato hidráulico, jóvenes, o no? ¿Para elevar autos? ¿Ah? Sí, Inge. Aplica Sí. poca fuerza y puede levantar gran fuerza, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí se puede. Exactamente así es, ¿no? 70 kilos pueden levantar 2.500 kilos. ¿Ya? ¿Alguna consulta, jóvenes? Profe, ¿ese tema va a entrar en el examen? Sí, es parte del ser parcial, ¿no? Disculpe, Inge, para el examen, ¿cuáles van a entrar? El tercer primero, parcial es el tema 4 y 5, ¿no? Que es cortito, por si acaso, ¿no? El 4 y el Ajá. 5 solamente. Sí, ese es para el tercer parcial. Para el segundo que vamos a ver mañana sería Tercero. Solamente es tercero y el cuarto. tema 3, solamente estática nada más. Solamente el tema 3. Ya, gracias, Sí. arquitecto. Ya. Bueno, aquí otro, fíjense en otro, no sé si han visto esto, ¿no? ¿Qué se llama esto de aquí? ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué una persona de 50 kilogramos puede levantar a una persona de 150? ¿Se acuerdan por qué era eso o no? Porque está a una distancia más larga. El otro está a una distancia más corta. Exactamente eso, ¿ya? Entonces, eso se llama el principio de lo que es palancas, fíjense, ¿ya? Y obviamente la palanca es una aplicación del momento que van a dar examen el día de mañana. Y dice aquí, fíjense, miren, fíjense, yo tengo una piedra aquí, está a una distancia A del punto de rotación. Y este es el brazo en el cual voy a aplicar una fuerza. Y aplicando momento se cumple, fíjense, la fuerza por su brazo es igual al peso que quiero levantar por el brazo A, ¿no es cierto? Entonces, con esto yo puedo levantar, ¿no es cierto? Y aquí voy a tener que la fuerza que quiero aplicar yo va a ser igual a A sobre B por el peso, despejando. ¿Para qué estamos viendo eso? Fíjense, porque me hizo una pregunta, ¿cuánta fuerza necesito para mover la piedra que pesa 100 kilogramos? Miren, yo quiero aplicar una fuerza aquí en el punto B y voy a utilizar este principio de apalancamiento que se llama, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánta fuerza necesito yo para aplicar y hacer mover esta fuerza así? Fíjense bien. Aplicando la formulita, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto vale esa fuerza? ¿Cuál será el punto de rotación? ¿Pueden identificar cuál es el punto de rotación, jóvenes?
El peso va para abajo negativo. Aquí está la formulita, ya en palanca ya lo hice directamente con la formulita. ¿Ya? ¿Cómo será aplicando entonces la formulita? Fíjense. La fuerza es igual al peso por el brazo A sobre el brazo B. Eso, ¿cuánto será entonces? 10 sale. 10 kilogramos de fuerza. Eso, entonces fíjense, 100 va a ser peso que es 100 por 10 sobre B. Entonces con 10 kilogramos de fuerza yo puedo alzar una piedra de 100 kilogramos. ¿Alguna vez han hecho este principio en el trabajo, jóvenes, o no? ¿Alguna vez hicieron este tipo de trabajo, jóvenes, o no? Sí, algo así. Ya, miren, esto le vamos a aumentar a la prensa hidráulica. ¿Ya? Este principio le vamos a aumentar a la prensa hidráulica. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre esto, que es un repaso de estática? Este es el ejemplo, fíjense, miren. ¿Ya? Tengo un área 1 y un área 2. El área 2 es 20 veces más que el área 1. Dice determinar cuánta fuerza necesito para levantar este bloque de 3000 newton. ¿Ya? Entonces aquí está la aplicación de la prensa hidráulica, ¿no es cierto? ¿Cómo era la ecuación de la prensa hidráulica? ¿Se recuerdan, jóvenes, cuánto era? El ejemplo me pide, fíjense, dice, se tiene una prensa hidráulica con dos áreas, área 1 y área 2. El área 2 es 20 veces el área 1. Determinar qué fuerza se debe aplicar a la palanca para poder levantar ese peso de 3000 newton, ¿no? Entonces, aplicando la ecuación de la prensa hidráulica es esto, ¿no? F2 sobre área 2 es igual a F1 sobre área 1. ¿Qué despejo de aquí, jóvenes? ¿Qué despejo de aquí, jóvenes? ¿Qué despejo, jóvenes, de aquí? Fuerza. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza. La fuerza 1. ¿No? Ya, la fuerza 1. F2 es igual a 3000 newton. El área 2 es igual a 20 veces el área 1. Entonces, despejo F1. Voy a tener que 3000 newton sobre F1 es igual a 20 a 1 sobre área 1. ¿No es cierto? Estamos aplicando esto de aquí. Reemplazando. ¿Ya? Reemplazando y despejando. Voy a hacerlo por pasos para que quede claro. F2, entonces, ¿cuánto es F2? F2 es 3000 newton, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sobre el área 2. ¿El área 2 cuánto es? 20 veces el área 1. El área 2 es 20 veces área 1. Es igual a F1 sobre el área 1. Y de aquí despejo F1. ¿A qué va a ser igual a F1? F1 va a ser igual a así. El área 1 pasa a multiplicar, ¿no es cierto? Va a ser igual a área 1
sobre 20 veces el área 1 por 3000. ¿Ya? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale, jóvenes, eso? 150. Eso. Entonces, con 150 de fuerza que yo aplique, ¿cuánto puedo levantar? Puedo levantar 3000 newton. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, ese entonces es el principio de Pascal, que sirve para multiplicar, ¿no es cierto? Para multiplicar fuerzas, ¿ya? ¿No? Vamos ahora a lo que es el principio de Arquímedes. A ver, vamos a ver cuánto nos falta. Espérese un minuto. Pero no nos falta mucho. Ya, lo vamos a dejar este principio de Arquímedes para mañana, porque quiero que se concentren en el examen de mañana. Es de un solo tema nada más, por si acaso. Y ya les dije ya inclusive qué cosa no va a entrar al examen, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, para que no se enfoquen estudiando en vano esos subtítulos. ¿Ya? Mañana empezamos con el principio de Arquímedes. Pregunta. ¿Podrías repetir cuáles son los que no entran, ingeniero, por favor? Ya. ¿Tienen su texto, no, a mano? Sí. Aquí voy a ver el texto. Mañana a la misma hora. Sí, a la misma hora ya. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Y del práctico hay que hacer todos los ejercicios o algunos no? Los que no entran, digamos, al examen no es necesario, ¿no? Aquí está el texto, entonces vamos a ir a la estática. Esta es estática, miren, ¿no es cierto? Sí, esta es estática. Y voy a decir que subtítulos no entran. ¿Ya? Esto, teorema de Lani, sí entra. Este tipo de ejercicio sí entra. Lo que avanzamos, ¿no es cierto? Esto entra. Esto no entra, fuerza de rozamiento, anótense entonces. Fuerza de rozamiento no. ¿Ya notaron, jóvenes? Sí, Inge. Ya. Después no va a entrar, ahorita vamos a ver. Esto sí entra. Este teorema no entra, ¿no? ¿Ya notaron, jóvenes? Sí.
Esos dos subtítulos no van a entrar, ya, ¿no? Centro de gravedad sí entra, ya, ¿no? Eso es cortito el tema 3, jóvenes. Gracias, ingeniero. Bueno, jóvenes, mañana nos vemos entonces en el examen a la misma hora, ¿ya? Que el primero, ¿ya? Disculpe, ingeniero, ¿nos podría ayudar con algunos ejercicios del práctico de estática? ¿Cuál? El ejercicio número 2. Ya, el ejercicio número ¿qué? ¿2? Sí. Ya ahorita lo vamos a ver. A este de aquí. Sí. Ya, ese no entra al examen eso, porque eso ese es el más difícil de todos, pero enseguida le voy a pasar yo, si quiere practicar, este mismo instante, le voy a pasar el desarrollo de la solución. Espérenme un minuto, ahorita voy a sacarle una foto, ¿le parece? Sí. Me va a disculpar, es que queríamos saber qué ejercicios específicamente son los que no van a entrar, porque esa era nuestra duda, no podemos distinguir, por eso nos costó el número 2 y queríamos saber cuáles entran y cuáles El 2 no va a entrar, ¿no? Porque es una combinación de sumatoria de fuerzas en cero y hay que aplicar momento más por el cilindro de verde, ¿no? Es lo que se complica ya, ¿no? Ahorita estoy mandándolo y le estamos avisando, ¿no es cierto?, al grupo de física. Ese ejemplo 2. Espéreme un minuto. Voy a sacarle una foto, ¿no? Ya les envié ya el ejemplo 2, que no va a ingresar al examen de ese tipo, ¿no? Esto sí. Esto tampoco va a entrar el 7 y el 8 de ese tipo al examen. Fíjense en el 7 y el 8, ¿no? ¿Están marcando, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, estos centros de masa es cortito, ¿no? Fíjense, son pocos ejercicios, ¿no? Eso sí va a entrar, ¿no? Ese es el número 1. Por ejemplo, yo ahí medio que me confundí un poco. Los demás sí lo desarrollé, pero el número 1. Y ahorita le paso, ¿no? La idea era que practiquen, ahorita le voy a pasar a ver si se aclara. Espérenme un minuto. Ya, ahorita voy a pasarles. Tiene que dividir, digamos, eso en varias áreas ya. Ahorita pues le paso, miren. Ingeniero, una pregunta. ¿Los ejercicios que nos dijo que no entran en el examen, hay que hacerlos igual? Trate de hacerlos, ¿no? Porque es forma de practicar, pero no los voy a revisar, digamos, ¿no? Entonces le he enviado, fíjese, el centro de masa. ¿Qué es lo que no lo entendió del ejercicio 1, joven, el que preguntó? Ahorita voy a entrar al WhatsApp. Sí. A ver, ahorita le voy a dar mi texto. Pasa que hice calcular el centro de masa de los 3 cuerpos homogéneos mostrados en la figura. Entonces, nosotros estábamos contando, no sabíamos exactamente, o sea, habíamos identificado, ¿no?, los cuerpos. Por ejemplo, hay un cuadrado, un triángulo. ¿Cuál de estos dos? A ver, ¿cuál de estos dos no lo entiendo? Fíjese. Creo que si nos resuelve uno, yo creo que ya el otro captábamos, ¿no? Esa era Ya, nuestra, aquí porque está, lo ve mi demás. pantalla, ¿no? Sí. Ve mi pantalla, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Fíjense entonces, aquí tengo 2 figuras geométricas. Voy a explicar aquí. Tengo 2 figuras geométricas. Este centro de gravedad se llama centro de gravedad ¿de qué? De área, de volumen, de masa. ¿De qué? ¿De masa? Masa. Eso, centro de gravedad de masa se llama, ¿no es cierto? Fíjense, ¿no es cierto? El área 1, fíjense, el área 1
¿cuánto es 15 por 15? ¿Quién me puede decir 15 por 15? ¿Cuánto es? Ciento- 15 por 15. 225. 225. Eso. Entonces lo estoy dividiendo en dos áreas, fíjense, lo estoy dividiendo en dos áreas. Miren, ¿cuáles son esas áreas? Uno es el cuadrado completo, uno es el cuadrado completo. ¿Me explico o no? Sí. Aquí te le dice, el área 1 es aquí lo voy a poner, es 15 por 15, ¿ya? Y el área 2 sería como la cuarta parte. Ahorita vamos a ver, ya. El área 1 es el área completo, ¿no es cierto? Ya. Y el área 2, fíjense, es, dice 112,5. ¿Quién me puede decir, a ver, qué es, cómo estoy calculando el área 2? Yo digo que es la cuarta parte porque es como si lo estuviera dividiendo en 4, según el gráfico. Ya, ya. Es como si estuviéramos dividiendo en 4, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, el área 2 es la cuarta parte, ¿no es cierto? Del área 1, ¿no? Y esto de aquí es el centro de gravedad, esto de aquí es el centro de gravedad del área 1, ¿no? El centro de gravedad del área 1 es esto de aquí. O sea, de todo el rectángulo es eso. Estaría aquí a 15, 7,5 y 7,5. ¿No es cierto? 7,5 y 7,5. Y el centro de gravedad del área 2 es esto de aquí, que vendría a ser 12,5 y la altura 7,5. Este No es el estaría centro mal de gravedad. entonces, no estaría mal entonces ahí el dato del área. Sí, lo dice, es la cuarta parte, sería 225 entre 4, ¿cuánto es? A ver, 1. 56. Usted hizo, ¿no? Así, ¿no? 56,25. Sería Yo ahorita 1. recién lo estoy viendo. Ajá. ¿Cuánto sería? Pasa que ayer para sacar el centro de gravedad estábamos sacando había unas ecuaciones al final del tema de estática y Ya. estábamos haciendo así, pero no lo pensé, recién lo estoy pensando así de dividirlo en la cuarta parte. En la cuarta parte sería entonces 60 y... ¿Cuánto es 112 entre 2? No, 56,25. ¿Cuánto? 56,25. Eso, que es la mitad de esto, ¿no? Sería 56,25. ¿No? Entonces ya el centro de gravedad, fíjense, el centro de gravedad, ¿no es cierto? Ya es área 1 por x1 más área 2 por x2. Esto es 56. Esto es 56, ¿no? Y obviamente este es 56. Vamos a hacer lo siguiente. Esto ahorita yo lo corrijo y se los envío, pero no sé si está claro la idea de cómo se hace, ¿no? Sí. Lo mismo se aplicaría entonces ya con el segundo gráfico, ¿no? Con el que tiene Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ahorita lo voy a corregir y se lo envío nuevamente, ¿me parece? Esta foto. Sí, Inge. Una consulta, el área que A hay ver. que sacar solo es la que está pintada, ¿no? No el triángulo. Claro, el centro de gravedad me pide de lo que voy a pintar yo ahorita. Ahorita lo voy a pintar. De esto, ¿no? De eso me pide, ¿no? El centro de gravedad de esa figura de amarillo, ¿no? De eso de ahí.
Enseguida le voy a pasar, no se preocupe, esto ya corregido. Ok, Inge, gracias. ¿Qué otra consulta tienen, jóvenes? Y el de ahí abajito, ingeniero, el número de ejercicio 3, el centro de masa, igual. ¿Cómo lo graficó Y y X? ¿Cuál? El del centro de masa, el ejercicio 3. ¿El ejercicio 3? Sí, ¿cómo lo graficó? ¿De cuál ejercicio quieren? Del mismo ejercicio, el siguiente que viene abajo. Ah, El mismo este práctico. círculo. Este círculo de aquí No. dice, ¿no? Este que está Sí, aquí abajo, también. ese. Sí, ese también. Pero le decía otro ejercicio. Pero ese igual. Enseguida le envío, jóvenes, con la corrección. Una consultita, disculpe, Elisa. Entonces, si dice que hay que sacar el centro de área de toda la parte seccionada, ¿no sería entonces necesario restar el Sí, eso. área? Esto es menos, por eso quiero mandar la corrección. Este es menos, ¿no? Se resta el área que no El está triángulo, incluido, ¿no? ¿no? Exactamente. Y aquí se resta el círculo, ¿no? Ya, perfecto. Ahí ahora sí. Gracias, ingeniero. Y ya. Enseguida le envío entonces este ejercicio, jóvenes. Inge, una pregunta. A ver. El ejercicio número 5 no entraría al tema de teorema de Barigón. A ver, vamos a ver ahorita ya. El 5 dice, ¿no? ¿De cuál práctico? Este de aquí, de centro de masa, ¿de cuál? No, de momento. A ver, vamos a leerlo ya. Una viga uniforme de 4 metros de largo pesa 100 kilos. Puede rotar sobre... aquí está esta, ¿no? Esto no es teorema de Bariñón. A ver, el 5 no es teorema de Bariñón, es momento solamente, ¿no? ¿Quién me puede identificar cuál es el punto de rotación? A ver, para aplicar momento. Si ubican el punto de rotación, les va a ser sencillo. ¿Dónde está el punto de rotación viendo la figura? A ver, jóvenes. Punto T. Eso. Aquí es el punto de rotación, ¿no? Ahí es el punto de rotación, jóvenes. Entonces ahí tiene que aplicar momento, ¿no? ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? El ejercicio 3 de centro de masa, arquitecto. El 3. Sí, ¿cómo lo graficó? Este 3. Ya, este 3 tiene que dividir, digamos, en 3 áreas tiene que dividir. Aquí lo voy a dividir ahora enseguida. Por ejemplo, divide en esta área 1. En esta área 2. Y en esta área 3. ¿No? Centro de gravedad de área sería. Y voy a tener 3 áreas. Voy a tener, por decir, no sé, este es el área 1. Este va a ser el área 2. Y este va a ser el área 3. El centro de gravedad, ¿no es cierto? En X va a ser igual al centro de gravedad del área 1, X1 por área 1, ¿no? Más el centro de gravedad del área 2 por área 2, más el centro de gravedad del área 3, de X3, perdón, por área 3, dividido entre la suma, ¿no? Área 1 más área 2 más área 3. Y en el Y, lo mismo, no solo con Y. O sea, Y1, área 1. Más Y2, área 2.
más Y3 por área 3. ¿no? Dividido entre la suma, ¿no? Ahora, ¿qué dudas tienen sobre este ejercicio de aquí? ¿Cuánto vale X1? ¿Quién me puede dar un dato de X1, por ejemplo? ¿Cuánto será X1 y Y1? El centro de gravedad de esta área 1. Que voy a dibujarlo sería en este punto. 30X, Y. Aquí sería, ahí sería. 15 en X y 5 en Y. Sí. Hola, hola. Sí. Sí. ¿Para qué pregunta decían? X1, por ejemplo, ¿quién me puede decir cuánto vale X1? 15. ¿Jóvenes? 15. Esto va a ser 15, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, el área se lo dejo con ustedes. X2, ¿cuánto vale X2? 5. 5. ¿Y X3? 10. Y ahora vamos a la Y. Y1, ¿cuánto vale Y1? Que es el área 1. 5. 5. Y2. 15. Muy bien, 15. Y3. 25. 25. Muy bien, bien. Y listo. Con eso calculan el este. ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? El último ejercicio, dicen, de igual de centro de masa. ¿Cómo tendríamos que graficar eso igual con el plano cartesiano? ¿Puedo borrar esto, no, jóvenes? Sí. ¿Cuál? Esto de aquí. Sí. Tienen que hacer siempre el eje cartesiano, obviamente. Esto será X y esto es Y, ¿no? Este es lo mismo, centro de gravedad de masas iguales, ¿no? Entonces, en X es lo mismo, ¿no? Es igual a X1 masa 1 más X2 masa 2 más X3
masa 3, dividido, ¿no? Entre masa 1 más masa 2 más masa 3. Ahora aquí, ¿a cuál llamamos masa 1, masa 2, masa 3? Vamos a suponer que este va a ser la masa 1. Esto va a ser la masa 2. Ustedes eligen, ¿no? ¿Cuál quiere ser? Y esta va a ser la masa 3. ¿No? Y la masa 1 es M, por ejemplo, ¿no? El centro de gravedad de la masa 1, ¿cuánto será? Aquí me puede decir en el centro de gravedad de la masa 1, ¿cuánto va a ser? Jóvenes, ¿cuánto va a ser? Este es 1. Por ejemplo, entonces, como no, se sobreentendería que el dato L sería 1. ¿Cuál? Se sobreentiende entonces que L es 1. L es la longitud, quiere decir, ¿no? Es una mesa, Sí. fíjense, una mesa que estoy dividiendo en 3 partes, ¿no? Sí, pero en la... La masa número 1 tendría 3 No, metros. M dice. La masa 1 tiene M, miren. Sí, pero la longitud en el enunciado no nos da la longitud. El factor. Sería, pero se sobreentendería como 1. No, L es L. A ver, miren, X1, por ejemplo, ¿dónde está ubicado aquí el centro de gravedad en X? ¿Cuánto va a ser? Va a ser 0, ¿no? Sí. 0 coloco ahí. ¿Cuánto vale la masa 1? Vale M. Más la masa 2, ¿cuánto es su centro de gravedad en X? 0. No, no es 0. El X2 es de aquí hasta aquí. ¿Cuánto será? L, ¿no? L. ¿Cuánto vale la masa 2? M. Más. ¿Cuánto es X3? L medios, a la mitad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Por cuánto vale la masa 3? 3M. Ahora, la suma de las 3 masas, esto va a ser M más M más 3 veces M, que vale la masa 3, ¿sí o no? Eso sería, jóvenes. Aquí ahora tengo que simplificar, ¿no es cierto? LM es común. Paréntesis, queda 1 más 3 medios, ¿sí? Sobre 3, 4 sobre 5M. ¿Sí? Las M se simplifican. ¿Y cuánto va a ser eso? Miren, fíjense. Tengo 1 más 3 medios. ¿Cuánto es 1 más 3 medios? 3 medios más 2 medios son 5 medios. Aquí voy a tener entonces que son 2,5 me sale. ya 5 medios sobre 5, ¿no? Por L, obviamente, ¿no? ¿Cuánto sale? 1 medio L. Eso, 1 medio de L. Y lo mismo se hace con la Y, ¿no? ¿Qué otra consulta tienen, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes? No, ninguna. Bueno, jóvenes, ya les voy a mandar enseguida el centro de gravedad 1 y 2. Y nos vemos mañana en el examen. Inge, ¿será que me puede ayudar con uno más? Es que tuve un problema acerca del auto del ejercicio 9. ¿Puedo borrar esto? Sí, ya le tomé captura. ¿El ejercicio qué? El ejercicio 9. Ese ahí.
Dice, un automóvil de 1000 kilogramos tiene una base de ruedas, dice, ¿no? Bueno, tiene 4 ruedas en teoría, ¿no? Distante entre los ejes a 3 metros. El centro de masa está en la línea del centro a un punto de 2 metros detrás del eje frontal. Encuentre la fuerza que ejerce el suelo sobre cada rueda, dice, ¿no? Esto es sencillo. A ver, bueno, lo vamos a hacer, ¿no? Esto lo voy a bajar más abajo ya para que se vea bien. Bueno, el peso del auto es 1000 kilogramos, ¿no es cierto? Eso está claro, ¿no? Y voy a dibujar el auto. A ver, ¿cómo voy a dibujar este auto? Así. Voy a traer una foto de un auto mejor, ¿no? ¿Ya? Para que se entienda esto de aquí. Espera un minuto. Para no estar dibujando, voy a traer una foto de un auto. A ver si pillo un dibujito. Aquí no hay dibujito. Pero igual, ¿lo podemos hacer sin la gráfica o sí o sí con una gráfica tenemos que hacerlo? Es que con la gráfica uno obviamente se da más cuenta, ¿ya? ¿No? Ah. Entonces en el examen tenemos que dibujar la gráfica. Claro que sí, porque si no, no nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto? Así, ¿no? A ver, déjeme buscar. Quiero dibujar el auto, pero no quiero tardar mucho, ¿no? Yo voy a mandar una foto de según yo cómo era la gráfica. Tal vez esté bien o tal vez esté mal. Lo voy a mandar al A grupo. ver, mándelo al WhatsApp, a ver. Alay. Espérese, ¿ya lo mandó? Me gusta. Sí, ya lo mandé. Ah, ya. Sí, está bien el planteamiento, ¿no? Voy a descargar. Vos tenés que comerlo. Cuenta de 6 hasta 7 de la mañana. A ver, toca subir también. Está bien su gráfica. Hola. Ok. ¿Qué, mi amor? ¿Come? ¿Quieres más ensalada? Los micrófonos están encendidos, no sé de quién. Daniela Los Urgel. micrófonos. Oye, de tomate. Tomatito. Daniela Urgel, tu micrófono está encendido.
Listo, jóvenes. Le he pasado, fíjese, vamos a ver al WhatsApp. El ejemplo 9, que está igual que su compañero, el dibujo, fíjense en el WhatsApp. No, joven, fíjese. Estos puntos negros son las ruedas. ¿Me explico, no? Jóvenes, hola, hola. Ok. Sí. Fíjense, los puntos negros son las ruedas. Y dice que de una rueda a una rueda tiene 3 metros. Eso dice el problema, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Hola, hola. Sí. Ya. Y obviamente está a 1,2 metros, dice, ¿no es cierto?, por el motor, ¿no? Porque el peso del motor es lo que hace variar el centro de gravedad, si no estaría en el medio, ¿no? A 1,2 metros de este eje está el centro de gravedad del auto, ¿me explico? ¿No? Sí. Entonces aquí lo que tengo, y obviamente N1 es la reacción de las ruedas delanteras y N son la reacción de las ruedas traseras. ¿No es cierto? Entonces, para hacer este ejercicio simplemente tengo que aplicar sumatoria de momentos igual a 0. ¿Ya? El peso está en el centro de gravedad, 1500 kilogramos. ¿No es cierto? Entonces, yo aplico aquí sumatoria de momentos igual a 0 y tanto en X como en Y voy a tener, ¿no es cierto?, lo que me pide el ejercicio. La reacción me sale 1500 y 1200 kilogramos de fuerza. ¿No? Usted lo puede, digamos, el que está avanzado en esto, usted puede, como se dice, hacerlo más detallado este ejercicio, pusieron este dato y pasarlo al WhatsApp, el que hizo el dibujito del auto, jóvenes. Sí. Ya, entonces, Iván, ¿no? Iván le va a pasar esto al WhatsApp. O sea, está aquí, pero más, como se dice, un poco más detallado, ¿no? Lo que no entiendo es esa parte de X sub 0, creo que dice. ¿Dónde dice X sub 0? Ahí 2X sub 0 en la sumatoria de M igual a 0. Abajito dice XCM y igual a 2X sub 0. ¿O no es ya, 0? 2X dice esto, ¿no? 2X0, esto no lo entiende esto. Es porque son dos ruedas y están a la misma distancia, ¿no? El N1 son de las ruedas traseras, son dos, ¿no? 2, 1. Puedo hacerlo X0 por X1 más X0 por X1 porque son dos ruedas, fíjense, me explico ahora. ¿No? Ok. Y las delanteras son igual 2, ¿no? Son 4. Por eso ¿Qué mierda no te ha dado la gana de guardar ese servicio hasta ahora? ¿Qué está explicando la mañana del Micrófono. examen? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? ¿Acaso tiene un beneficio para mí eso, carajo? Uy, perdón, creo que estamos perdiendo tiempo. ¿No? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? No sé si quedó claro quién es el que preguntó este ejercicio, ¿por qué 2? Porque son dos ruedas, no puedo hacerlo por X1 por N1, porque es la misma distancia, ¿no? Lo que sí no entendí es esa parte de 6N. ¿Por qué por 6 no deberían ser 4, ya que son 4 ruedas? ¿Por qué dice 6N? Sí, eso.
A ver, esperen un minuto, a ver. Esto está bien. 2n. Estas son las coordenadas. X al este, ya. Entonces, 6n es igual a 1500 por 1,2, ¿no es cierto? Y eso es igual a 1500, digamos, entre 2 son 750. Ah, ¿no? ya vi de dónde sale. ¿Cuál? No, ya vi de dónde sale. A ver, explique dónde sale. Bueno, ahora ya me volví a confundir porque vi que hay un 0 en el X, reemplazó 0, pero no debería ser ahí 2 por 0 por N1 y debería quedar 0 ahí. Ahí. Por 0 por N1, dice, ¿no? Ya. Es que fíjese cómo traza el eje de coordenadas, mucha dependencia. Vamos a suponer que es así, ¿no? ¿Explico? ¿No? Esta distancia es 0, ¿no es cierto? Fíjese aquí. ¿No? Pasa que esto es en 3 dimensiones, ¿no? Lo estoy tratando de hacer en 2, ¿me explico? ¿No? O sea, es una figura en 3D. ¿Me explico? Ok. Donde la distancia es 0 aquí. ¿Han hecho en cálculo 2 en 3 dimensiones, jóvenes, o no? Así en 3 dimensiones, ¿no? Así se hace, ¿no? Esto es X, esto es Y, y esto es Z hacia arriba, ¿no? 3 dimensiones. O al revés, ¿no? Esto es X, esto es Y, ¿no? Voy a borrar aquí. Esto es X, esto es Y y esto es Z. Fíjese, en X sale 0, estas dos ruedas, ¿no? ¿Me explico? No sé si está claro. Sí. Sí, sí. ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? Inge, en el práctico de centro de masa, la número 2. Centro de masa número 2. Sí, sí. A ver, vamos a ver. Este de aquí. Sí, el número 2. ¿Dónde está el centro de masa de esos objetos? Dice, no, ese de ahí, ese es el ejemplo número 2, dice, ¿no? Vamos a ver, espérese un momento. Está en el eje Y, dice, vamos a ver aquí, mire. Este es el eje Y. Ya, y dice, a ver, dice 4 objetos, dice, ¿no? 4 objetos están situados del modo siguiente. Un objeto de 2 kilogramos se encuentra a 3 metros de un objeto de 3 kilogramos y está a 250 de un objeto de 250 y está en el origen un objeto de 4 kilogramos. Ya tiene que graficar entonces los cuatro, como se dice, masas. Y voy a dibujar aquí. 1, 2, 3 y 4. Ahí está el 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿cuál es la masa 1? A ver, según esto tengo que leer cuál es la masa 1. Dice, ¿no? Situado a lo largo del eje y de modo siguiente. Un objeto de 2 kilogramos se ubica a 3 metros, dice, de un objeto de 3 kilogramos. Está a 2,5 metros de un objeto de 2,5 kilogramos. Está en el origen
y un objeto de 4 kilogramos está a menos 0,5 metros. Ya, entonces, ¿cómo será aquí la gráfica? ¿Ya? Este es el eje X y el eje Y. Analizando entonces esto de aquí, esto vendría a ser la masa 4. Esto vendría a ser por el origen la masa 3. Esto vendría a ser la masa 2. Y esto vendría a ser la masa 1. La masa 1, dice, según el problema, tiene 2 kilogramos. ¿Sí? La masa 2 tiene 3 kilogramos. ¿Sí? La masa 3 que está en el origen tiene 2,5 kilogramos. Y la masa 4 tiene 4 kilogramos. ¿Sí? Ya, ahora esta distancia, voy a graficar las distancias de otro color. Esta distancia de aquí, ¿no es cierto? Es, dice aquí en la gráfica, menos 0,5, ¿no? Menos 0,5. ¿Ya? Esta distancia de aquí dice que es 2,5. Y esto de aquí es 3 metros, por decirlo. A ver, ahora, ¿qué no entienden? Esta es la gráfica. ¿Ya? Y una vez que sepan la gráfica, se halla el centro de gravedad de la masa. A ver, pregunta ahora. Están sobre el eje Y. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí. A ver, ¿qué dudas tienen sobre los 4 objetos? ¿Ya? ¿Qué dudas tienen, jóvenes? Entonces todos los valores de X A serían ver, 0. leamos, miren, fíjense. Dice, 4 objetos se encuentran al lado de un eje, de modo que un objeto de 2 kilogramos se ubica a 3 metros del objeto de 3 kilogramos. Dice. Entonces, esta distancia de aquí, del de 2 al de 3, esta distancia, ¿cuánto vale? ¿Ah? Esto es 3 metros, ¿sí? Eso me dice el problema. Dice, de modo siguiente, el objeto de 2 kilogramos se encuentra ubicado a 3 metros del de 3 kilogramos. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? Está a 2,5 metros de un objeto de 2,5. Aquí está 2,5 metros. De un objeto de 2,5 kilogramos. ¿Ven? Y este está en el origen, dice, está en el origen. Y un objeto de 4 kilogramos está a 0,5, eso no hay problema, ¿no? Ahí están graficadas entonces las distancias. Y para calcular el centro de gravedad, ¿cómo sería ver el centro de gravedad, jóvenes? Aquí es igual, voy a hacer yo en el eje X, por decir. En el eje X es igual, en el eje X va a ser igual a X1. En el eje X se va a hacer todo 0, ¿no, jóvenes? Porque en el eje X todo se va a hacer 0 porque todo es X1, X2 es 0, ¿no? Entonces, en el eje Y1, ¿qué va a ser? En el eje Y va a ser igual a Y1 más A1 más Y2 más A2 más Y3
masa 3 y más Y4 masa 4, ¿no? Sobre las 4 masas, ¿no? El Masa 4 3 no y más masa sería 4. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? negativo. El 4 no sería negativo porque está menos 0.5. Sí, es negativo, pero ya lo coloca aquí menos tanto, ¿no? El X4 es menos 0.5. ¿Me explicó? ¿No? El Y4 es menos El 0.5, Y4. ¿no? Eso ya se sabe. ¿Ya? Ah, sí, sí. ¿Cuál? El Y4. El Y4 es El menos Y4. 0.5, ¿no? Entonces simplemente reemplazo aquí. Fíjense, reemplazando voy a tener lo siguiente. ¿Ya? ¿Cuánto es Y1? ¿Quién me puede decir cuánto es Y1? ¿Cuánto será Y1? Jóvenes. Jóvenes, ¿cuánto es Y1? El centro de gravedad en el eje Y de la masa 1. ¿Cuánto es? 2 kilogramos. 5.5. ¿No es 1.5? Sería ¿Es 3 cuánto? ¿No es 1.5? No, masa 1. Sería 3 nomás, dicen, porque dice que se ubica en el... 5.5. Desde el origen hasta la masa 1 sería 5.5. Eso, 5,5. ¿Por cuánto es la pero masa 1? ingeniero, pero dice si es desde el origen hasta, o sea, hasta la masa del 1 sería solo 3. Si fuera desde el origen de la masa 2, sí sería 5.5. Porque estaría ¿Están de sumando acuerdo con 5,5 o no? Sí, es que él está yendo desde 0 hasta la masa 1 y esa es la distancia del metro. Es 5,5, ¿eh? Sí. Por 2 kilogramos, ¿no? ¿Cuánto es O sea, Y2? El centro de gravedad de Y2. Está sumando la distancia de la, o sea, que está la masa 2 y la masa 1. Sí. Claro, prácticamente el centro de gravedad es respecto al eje X y Y. Sí, pero en el enunciado, o sea, no especifica eso. A eso es lo que me diga. Yo hice ese ejercicio y bueno, lo hice. No, si estamos la graficando... masa, pero sí. la masa 1 no iría desde el centro de gravedad 3 metros y la masa 2 desde el centro de gravedad. No especifica que la masa 1 tenga que ir a partir de la masa 2, ¿o sí? En el enunciado. Exactamente eso. Pero, o sea, el centro de gravedad de cada masa es respecto al eje X y Y, digamos, de acuerdo al origen del eje X y el origen es esto que voy a marcar, ya, ¿no? Es el origen del centro de gravedad. Sí, hasta ahí estamos de acuerdo, pero lo que yo decía, ¿no? hasta ahí estamos de acuerdo, pero lo que yo decía es que la masa 1 no es a partir del centro de origen, porque yo sé que ahorita lo está tomando desde la masa 2, y por eso le sale 2.5 más 3, 5.5, pero no es desde el centro del eje, o sea, desde 0. Por eso, la distancia de aquí, miren, la distancia de aquí, este es el centro de gravedad de la masa 1. ¿Qué distancia hay al origen, como se dice, que es este de aquí? ¿Qué distancia hay esa distancia? El Pero origen en el es el enunciado 0, no pues. especifica. ¿Cuál? Especifica porque si aquí estamos colocando menos 0,5, se supone que es hacia abajo. En el Ya no, enunciado te está diciendo automáticamente. que es arriba de 2.5 la masa 1, que es 3. Arriba de 2.5 dice que está ya en el origen. Y sumado eso te da la masa 1 que está ahí en el gráfico, está sobre Y, que es masa 1, 5.5 sobre Y. Esto sería entonces Y1, el que está con celeste, Sí. fíjense. No sé si está claro hasta ahí, jóvenes, ¿por qué sale 5,5? Porque esa es la distancia a la masa 1, al punto de masa. Así es, así es. Siempre el centro de gravedad es respecto a un eje X y Y, ¿no? Si no, no hay forma de saber, ¿no?
siempre respecto a un eje XY, ¿ya? El origen del XY es en la masa 3, estamos, ¿no?, tomando como referencia. Ahora vamos ahora a al Y2. ¿Cuánto será Y2, jóvenes? 2,5. 2.5. Es en Y2. Seguimos con esa lógica, sería 2.5. Y la masa sería 3 kilogramos. A la masa 3 ahora vamos. La masa 3, ¿cuánto es? 0 por 0, ¿no? Bueno, no es 0. 0 por ¿cuánto sería? Por 2,5, ¿no? Sí. Y aquí viene negativo lo que dice su compañero, ¿no? ¿Cuánto es? El 0,5 por 4 kilos. 0,5. ¿Cuánto es la masa? 4. 4 kilos. Por 4 kilogramos. Eso es. Ahora, ¿cuántos son todas las masas? Sumo, ¿no? Esto es 2 kilogramos más 3 más 2,5 y más 4 kilogramos. ¿No? Eso sería, jóvenes. ¿Qué duda tienen, jóvenes, en este ejercicio del centro de gravedad? ¿No? Yo sigo con la misma duda de las alturas en el eje Y. A ver. Es que, según lo que dice el enunciado del ejercicio, todas parten del origen, ¿no es? Entonces... No dice que parte del origen. Fíjense, dicen, miren, 4 objetos se sitúan a lo largo del eje Y. Ya. Del modo siguiente, dice, miren. Ya. Un objeto de 2 kilogramos se ubica a 3 metros de un objeto de 3 kilogramos, como está aquí, miren. ¿No? 3 metros hay no de dice, la masa 1 a la masa 2. Sí. Es que ahí, licenciado, ingeniero, no dice perdón, D. no dice D1, dice coma, un objeto de 3 kilogramos está a 2,5. Sí, y al Si lo menos lee eso bien, a mi lectura me dio a entender que era de todos desde el punto desde el de origen. origen. Por eso, ajá. Exactamente. Ya si aumentara a D, ahí ya, claro, se leería distinto. Claro, es así, ¿o no? Pero no se preocupen, no le voy a dar yo así, o sea, no le voy a dar así de forma que grafiquen, yo le voy a dar así gráficas para que no haya confusión, porque aquí lo que, como se dice, les confunde a ustedes es, como se dice, es el texto, ¿no? No El enunciado. como se dice, la aplicación Sí, de la la fórmula de centro de interpretación. gravedad, ¿sí o no? Es interpretar lo que dice aquí. ¿No es Lo mismo cierto? sucede con el 9 cuando especifica el eje central a 1 punto tanto y imaginarlo quizás. Es así, es así. Yo le voy a dar, como se dice, la gráfica más ya, ¿no? Para que todos trabajen sobre un mismo ejercicio, como dice, sino cada uno va a interpretar por una letrita a su criterio, ¿me explico? ¿No? Bueno, lo que los Inge, y cuatro están sobre el eje Y, eso otra no hay pregunta. duda, es la ubicación de dónde está la masa 1, masa 2, donde es la duda, pero como le digo, yo les voy a graficar en el examen la ubicación exacta, ya, ¿no? No va a haber confusión de eso, de interpretar cada uno a su manera, ¿ya? Inge, y una pregunta, ya que nos va, digamos, a facilitar la gráfica y no tendríamos que nosotros interpretar según el enunciado, pero no se me queda una duda aquí con este ejercicio, imaginando todas las masas, que es masa 1 al 4 y el peso que tienen, ¿cómo estarían conectadas estas masas? ¿Estarían una encima de otra o las une una especie de soga o qué? ¿Cómo realmente se interpretaría esto? Tendrían que estar conectados con una especie de una soga para determinar un centro de gravedad, ¿no? O sea, no es que no están con algo, como se dice, ¿no? Porque de lo contrario, cada uno actuaría, cada objeto por separado y no tendrían que estar conectados por algo, como usted dice, para que sea más real el ejercicio, ¿no? Esa era mi duda. Gracias, ingeniero. No sé si quedó claro. Sí, quedó claro. Gracias. ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? Ya somos las 11. Ya. Bueno, vamos a quedar ahí, jóvenes, y tengo por enviarles el centro de gravedad de estos dos que está aquí en la figura. Enseguida se lo envío.
Y mañana nos veo en el examen, ya aclarando de que no va a haber así interpretaciones, digamos, de tal forma que cada uno interprete a su manera cuando son ejercicios de tipo así y literal, ¿ya? Ok, Está ingeniero, bien, gracias. gracias, ingeniero. Ya, jóvenes, nos vemos ahí, entonces, hasta luego. Ingeniero, ¿a qué hora va a ser el examen? 8:30 yo voy a estar ahí, ya, acomodando. ¿En las mismas Está aulas? bien. Sí, sí, en la misma aula. Gracias. Hasta luego. Listo, jóvenes, hasta mañana. Chao, chao.